Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pieles. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, hola, un gusto saludarte, Uri, desde Panamá, aquí a todos tus seguidores fieles. Fieles y a los no tan fieles también. Con nosotros tenemos al rabino Gustavo Kraselnik y es un placer para mí estar en contacto con él. Y el tema de este episodio, siempre en Pieles hay un tema central y después somos como talmúdicos, de un tema nos vamos desviando a otras cosas que la conversación nos propone. Es hablar un poco de la comunidad judía de Panamá, la historia de la comunidad judía de Panamá y lo trajimos aquí a Gustavo y ya nos va a contar por qué es una de las personas indicadas para hablarnos del tema. Y lo que nos gusta siempre hacer aquí en Pieles es que cada uno pueda presentarse, pueda contarnos de dónde nos habla, desde qué lugar es su Torá y por qué Gustavo nos va a hablar de la comunidad judía de Panamá. Bueno, soy Gustavo Kraselnik, soy rabino, egresado del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Meyer en el año 96, así que técnicamente soy un rabino del siglo pasado. Eh, y desde hace 22 años soy rabino de la congregación Kol Sherit Israel, que es la congregación más antigua de Panamá, eh, que tiene una historia fascinante que me gustaría compartir. Así que esa es un poco la propuesta, ¿no? Y un poco más de Gustavo, se egresó en el 96, contar un poquito tus orígenes, Gustavo, y antes de llegar a Kol Shirit en Panamá, en qué otras comunidades o en tu desarrollo rabínico, para conocerte un poquito más. Bueno, crecí en Buenos Aires, en Florida, en el Solen de Florida, mi querido. Eh, Así que a los 13 años decidí que quería ser rabino, influenciado por ese entusiasmo que despertó toda esa revolución que trajo el movimiento Mazortí a Buenos Aires en aquellos años. Eh, y estudié en el seminario, hice mi secundario en el seminario, estudié en la Universidad de Buenos Aires, soy administrador de empresas, aunque nunca ejercí, ni tuve interés en ejercer. Eh, Me casé con mi esposa Ruti actual, llevamos ya 30 años, tenemos un hijo Dan de 20 años. En Buenos Aires empecé en San Antonio de Padua, una sinagoga muy chiquita en el oeste, después estuve en San Martín, en Devoto, nos fuimos a Israel para terminar el rabinato y participar también del programa Mehanjim Bejirim del Centro Melton de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y cuando me ordené rabino, fui a El Salvador, aquí cerca, en Centroamérica. Fui 5 años rabino en la comunidad israelita de El Salvador, una experiencia bellísima, lindos recuerdos y buenas amistades que conservo, gracias a Dios. Y desde hace 22 años aquí en Panamá. Que nunca ejerciste tu rabinato con el título, con la majá rabínica en la Argentina. Siempre fue en Latinoamérica, tu lugar. Exactamente, exactamente. Cuando estaba estudiando con Ruti decidimos que era bueno tener una experiencia en el exterior antes de volver a la exigente calle de Buenos Aires. Y bueno, llevamos 30 años todavía en eso. Bien, bien, bien. Eh, Gustavo, contanos un poco en general, antes de entrar a Panamá, ¿no? Vayamos al macro para ir acercándonos a Panamá y cuando nos acerquemos a Panamá, al Kol Shirit Israel y la actualidad, ¿no? Eh, ¿Cuándo comenzó en general la vida judía en Centroamérica? ¿Es lo mismo hablar de Centroamérica que del Caribe? ¿Son de esas primeras comunidades que vinieron con los judíos holandeses, con algunos judíos marranos, luego de la llegada de Colón a América, o son más tardías? Contanos un poco el contexto general del Caribe y Latinoamérica para después entrar a fondo a Panamá. Excelente, excelente propuesta. Eh, el continente americano era tierra de España y por ende de la Iglesia Católica y por ende la práctica del judaísmo no estaba permitida. Tenemos información, hay una exhibición muy interesante aquí cerca que se llama Judaizantes, de unos casos que la Inquisición llevó adelante en mitad del siglo XVII de algunas personas acusadas de practicar el judaísmo. Por el contrario, el Caribe, que era territorio de las otras potencias europeas, eh, Gran Bretaña, Holanda, Francia, etcétera,
era un lugar mucho más activo y donde los judíos participaron de una manera muy, muy decidida. Hay un historiador, posiblemente el mayor historiador, uno de los mayores historiadores del tema, es un panameño que se llama el profesor Alberto Osorio. Él habla siempre del Caribe como el Mare Nostrum judío, porque había una vida muy vibrante en el sentido que cuando las potencias europeas querían colonizar todas estas islas y esta zona que tenían un valor estratégico, además, para el comercio, porque obviamente estaba toda la actividad pirata donde los judíos estuvieron involucrados. Esa es otra historia fascinante para conocer. Eh, entonces, al colonizar invitaban a familias a instalarse y entre esas familias llegaron familias judías. De hecho, como es bien sabido, la primera comunidad judía en el hemisferio sur llegó a el norte de Brasil en el siglo XVII, cuando los holandeses conquistaron el norte de Brasil, la zona de Recife, y allí instalaron familias, entre ellas 30 familias judías que llegaron con su rabino inclusive, ¿ok? Después los portugueses recuperaron el territorio de Brasil, los judíos tuvieron que salir y llegaron a Curazao, y se establecieron en Curazao y también un grupo en lo que en ese momento era New Amsterdam, que después sería Nueva York. Y hay una vida judía muy rica en el Caribe, cosa que no ocurre en el continente americano. El continente americano empieza a tener presencia judía a mitad del siglo XIX, cuando diversas familias del Caribe empiezan a explorar nuevos horizontes, un poco por la decadencia del Caribe, un poco por algunos fenómenos naturales, enfermedades, terremotos, etcétera. Entonces hay un éxodo, eh, no total, parcial, a distintas ciudades del continente americano: Panamá, Costa Rica, Santo Domingo, Barranquilla, San José, etcétera, etcétera. Coro, Venezuela, que es una comunidad que estuvo mucho tiempo en existencia. Judíos hispano-portugueses que llegan del Caribe, sefaraditas teorim, ¿no? Puros en ese sentido, y se integran muy bien en la sociedad, hay casos y casos, pero se integran tan bien en la sociedad que terminan asimilándose. Y de hecho casi no quedan remanentes de esas comunidades, quedan cosas muy sueltas. Colcherit O sea Israel, que vos estás diciendo que esos, vamos a decir, si tenemos que trazar el año cero o el año uno de la comunidad judía de Panamá, todavía no la podemos trazar a esas familias, esos individuos que venían del Caribe sefaradín, ya que no formaron comunidad, sino que se asimilaron a la sociedad. Sí, Panamá es una excepción. Ok. Nosotros estamos a punto de cumplir 150 años en el 2026, porque somos una excepción. Pero si tú vas, por ejemplo, a Costa Rica, que es una comunidad donde la mayoría de los judíos son de origen polaco, y vas al museo, la historia empieza con la llegada de la migración polaca. No te dicen nada de estos judíos sefaradíes que llegaron a mitad del siglo XIX porque se asimilaron y no tuvieron continuidad. En el caso de Colcherit ocurrieron dos cosas que le dieron fuerza y estructura para establecerse y continuar. La primera fue que lograron un terreno para ser usado como cementerio. Entonces, en muchos países había algo que se llamaba el cementerio de extranjería, donde enterraban a todos los que no eran católicos. Los miembros judíos, las familias judías de aquella época lograron la cesión de un terreno y necesitaban una organización que administre ese terreno, y así nace la congregación Kol Sherit Israel como una organización que brindaba servicios fúnebres y por supuesto tzedaká, beneficencia a sus membresías, a su gente. Bueno, eso es muy parecido a otros lugares de Latinoamérica y del mundo en general, donde incluso históricamente lo primero que hacía una comunidad judía cuando se sentaba en un lugar, antes de construir una sinagoga, antes de construir un colegio judío y demás, era invertir en un cementerio, porque era una forma de decir: aquí nos quedamos, no estamos de tránsito, no es simplemente un lugar hasta que nos reubiquemos hacia dónde vamos, nuevos destinos, sino que pensamos
quizás hasta que venga el Mashiach, pues en un momento que todos nos juntemos en la tierra de Israel, quedarnos aquí y por eso se invierte en un cementerio. Sí, es correcto, pero en Centroamérica, por ejemplo, por ejemplo, en Coro hay cementerio, pero después la institucionalidad o la vida judía se fue diluyendo. Aquí lo que pasó fue que en los años 20 del siglo pasado, la comunidad decidió abrazar los lineamientos del judaísmo reformista americano. Y digo lo de americano porque en el resto del continente el modelo era el reformismo alemán, como conocemos del Mm, sur. Aquí fue el reformismo americano. Yo tengo la teoría, no la pude investigar, espero algún día tener tiempo, que la presencia de los americanos, de las fuerzas militares en el canal, generó una influencia distinta al resto e hizo que esta comunidad sefaradita pueda conocer del judaísmo reformista y de alguna manera influirse. Y eso lo llevó a crear una estructura de sinagoga reformista. Es decir, en 1932 llegó el primer rabino, por supuesto traído del movimiento reformista. En 1935 se inaugura la sinagoga, tuvieron 60 años sin sinagoga, y se crea el Sisterhood, y bueno, toda la estructura tradicional de una sinagoga reformista, que eso les dio el marco para una vida judía más intensa. una pregunta, ¿no? Si uno piensa, y seguramente vamos a llegar a eso, hoy la comunidad judía de Panamá, seguramente quisiera que en algún momento me tires algunos números y dónde está ubicado, en qué lugar, si es solamente en la ciudad de Panamá o en otros lugares. Hoy uno piensa, ¿no? En la comunidad judía siria, ¿no? Y muy fuerte, muy ortodoxa, muy jaredí en sí, muy ensimismada, muy diferente a la que me estás contando de Kol She'irit. Tengo dos preguntas para hacerte, Gustavo. Entonces, los primeros, vamos a decir, 50 años de la existencia de Kol She'irit, era una comunidad judía sefaradí tradicional, en los estándares tradicionales. En un momento adoptan el movimiento reformista, los estándares eran un rabino, los usos y costumbres y demás. Tengo varias preguntas en relación a esto. Uno, ¿cómo se da el cambio y por qué? Dos, hoy uno no se imagina una comunidad sefaradí año 2024 adoptando los usos y modelos del movimiento reformista, ¿no? Hoy en día uno piensa en el mundo sefaradí y lo piensa en un ambiente tradicional tendiendo, si no, a la ortodoxia plena. Pero también lo que es interesante es que Kol She'irit en Panamá no es el único caso. Hubo varias comunidades en el continente americano. Las primeras comunidades reformistas en los Estados Unidos también eran de judíos portugueses, ¿sí? De esas comunidades hispano-portugueses en el noreste de Estados Unidos, que son de fines del 1700 y demás, que la mayoría de ellas también adoptaron el movimiento reformista. Creo que Charleston, una de ellas, Savannah, otra de esas que son de las primeras que llegaron antes de la influencia ashkenazí. Contanos un poco de cómo se da este fenómeno. Y la otra pregunta que tenía y no me quería olvidar es si hasta esos años 20, 30 hay otras comunidades o la comunidad judía de Panamá es Colchevirit. Bueno, un montón de cosas para decirte sobre eso. Una vez leí un artículo que me hizo mucho sentido. Eh, Hay una conexión ideológica e histórica entre el marranismo como fenómeno, el shabetaísmo y su fracaso, que planteaba la abolición de la Torá porque había llegado el Mesías, ¿no? El movimiento liderado por Shabbatai Tzvi en el siglo XVII, y el surgimiento del movimiento reformista, ¿no? Que plantea básicamente lo mismo. El otro elemento de conexión es que para la experiencia de los criptojudíos, ¿no? Estos judíos que practicaban judaísmo en secreto, eh, el judaísmo era toraítico, ¿no? Lo que ellos conocían era la Torá, era lo que tenían acceso, obviamente escondidos o en la superficie cristiana el acceso a la Biblia estaba, pero no conocían el judaísmo rabínico. Entonces hay una conexión natural
diría yo, una afinidad natural eh, con el reformismo posterior, sobre todo el reformismo inicial, que era mucho más radical, era mucho más duro, etcétera. En segundo lugar, eh, cuando preguntás cómo es la transición de una sinagoga sefaradí tradicional al movimiento reformista, la pregunta es si era una sinagoga sefaradí tradicional, porque, Mm, insisto, estos judíos que recuperan algo de su vida judía plena en Ámsterdam y en otros puertos europeos, eh, ¿qué tan tradicionalistas eran más allá de obviamente seguir las directivas institucionales y las órdenes del rabino y los parnasim y el poder que tenía el Mahamad, ¿no? la junta directiva como autoridad central? Pero después se van al Caribe. ¿Qué poder tiene la comunidad o qué influencia tiene la comunidad? ¿Cuál era el nivel de observancia de la gente? No tenemos, así como tenemos cementerios y demás, no tenemos testimonios, por ejemplo, de que había carne kosher, por llamar de alguna manera, alguna práctica que hoy pudiésemos identificar con algo más tradicional. Y encima después llegar a América, llegar al continente, la práctica judía realmente estaba muy limitada en lo que podríamos llamar lo tradicional. Entonces, obviamente que había ciertos elementos básicos, pero no sé si en el día a día de la gente esto se manifestaba de una manera muy clara. Por otro lado, lo que pasó con estas familias caribeñas es que como eran gente culta, eran gente con conexiones, eran blancos, su inserción en la sociedad fue muy bien recibida y se terminaron vinculando con las clases altas, muy católicas, por cierto. Entonces hubo matrimonios mixtos en este sentido y de ahí especialmente de hombres judíos con mujeres no judías. Y obviamente que mientras los hombres se dedicaban a los negocios, las mujeres en aquella época educaban a los hijos y entonces la descendencia no seguía la práctica judía. Entonces, el, el, la adopción del reformismo aquí en Panamá, al menos, fue buscar una opción para darle un mayor volumen de vida judía a estas familias, ¿no? La posibilidad de contar con un rabino y la posibilidad de tener una vida comunitaria que nos ayude a organizarse. Eh, por supuesto que hubo en las actas, figuran algunas disputas, resistencias, cuando se decidió usar por primera vez un maxor reformista en los rezos de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, y quienes se opusieron, etcétera, etcétera, pero en general no fue un tema eh, de mucha disputa, porque en el día a día de la gente no hubo grandes cambios en sus prácticas. mm. Y recuerdo eso que dijiste, blancos, ¿no? Que quizás técnicamente no lo eran blancos caucásicos, ¿no? En Estados Unidos todavía siguen con las razas y las etnias más allá de cualquier otro lugar y siempre preguntan qué sos, ¿no? Y yo no sé qué contestar, si soy Latin, si soy white, si soy American, si soy Jewish, no sé lo que soy, pero claramente yo tengo una tesitura más marrón, más mediterránea, como judío sefaradín, o sea que mi familia aparte viene de Siria y demás, pero hace un tiempo leí un artículo muy interesante sobre la comunidad judía de Surinam, una de esas comunidades judías también del norte de América, pero también con influencia caribeña, por no ser territorio controlado por los españoles, y era como los propios judíos ponían en un segundo lugar a los negros, a la comunidad negra, para diferenciarse y blanquearse ellos mismos, para ser aceptados más por el general de la sociedad. Y una pregunta que me despierta lo que decís, al día de hoy, Col Sheirit, una comunidad de sefaradí de origen, Tabor de las islas caribeñas, ¿tiene todavía algún resabio en la liturgia, en la melodía, en alguna práctica de ese primer Kol Sheirit antes de la adopción del reformismo como modelo? Te diría que casi nada. Eh, Hacemos la Akbá de la Torá antes de la lectura. Ese quizás sea nuestro. Levantamos la Torá antes de leer, que es la Ok, práctica sefardí. perfecto. Algunas Pero la cosas, carcasa, la no, carcasa es no. más la tela ashkenazí, no la carcasa. Inclusive
cuando yo llegué y había todo un tema con la melodía de, tú sabes que el tema más difícil en una comunidad es la melodía de las plegarias, ¿no? Kushner en su libro dice, tú puedes dar el sermón del tema más polémico y más sensible y no pasa nada, pero cambia la melodía del Lejado Di y tienes una revolución en la sinagoga, ¿no? Eh, entonces empezamos a discutir, la gente mayor me hablaba de nuestras melodías, entonces hasta que alguien me consiguió un cassette y las melodías eran Lewandowski, ¿no? Las melodías eran Hazanut Klasik Ashkenazi, pero eso fue lo que trajeron estos rabinos americanos que llegaron del movimiento reformista. Sobre lo que me dijiste antes, permitime agregar algo bien interesante de Estados Unidos. Los judíos eran étnicamente hablando, clase baja hasta la llegada de los latinos. Ahí se blanquearon también. Si lees un poco, yo leí algo de casualidad que cómo los judíos estaban en el boxeo, por ejemplo en Mm, los años claro. 30, 40, 50, ¿no? Hoy en día eso sería impensable, un muchacho judío que haga boxeo y qué sé yo. Sin embargo, en esa dinámica social, los judíos claramente no eran guaspis, entonces su dinámica social era otra. La llegada de los latinos les dio un upgrade, ¿no? Como dijiste, bueno, los blanqueó un poco y Ujú, los subió, ¿no? Así que son fenómenos interesantes. Aquí obviamente en el Caribe en general, tanto en el continente, sí, en el Caribe, en el continente y en las islas hay población afrodescendiente. Panamá trajo personas afrodescendientes para trabajar en el canal y de allí que hay una población significativa. Por eso cuando digo que los judíos son blancos, digo, bueno, obviamente en esa dinámica. ujú. Para cerrar rápidamente la historia de Panamá y llegar a lo que me preguntaste, entonces los primeros judíos llegan a mitad del siglo XIX. Eh, Primero hay una ruta por la fiebre del oro. La fiebre del Mm. oro, la ruta para viajar de Nueva York a Los Ángeles era a través de Panamá. ¿Ok? Había que tomar un barco. Cruzar el canal. El canal no estaba todavía, No se estaba, por eso es de cruzaba, los 20. había una parte que había que hacer por río, otra parte que había que hacer por tierra, y se subía con barco entonces de vuelta a Los Ángeles. Entonces Panamá, con esa Wow. fiebre de oro, empieza a ser un ¿Pero punto. por qué? ¿En Estados Unidos no se podía cruzar el Oh, Mississippi? No, no, tenía ¿qué? los grupos indígenas y todo eso, que era muy Ok, peligroso. El ferrocarril no estaba. O sea, el desarrollo del ferrocarril es justo posterior a esa demanda, a esa necesidad que hay. De ok, hecho, hay un ferrocarril interoceánico que se hace en Panamá, en el 1855, que une los dos extremos. Entonces Panamá se vuelve un punto de intercambio, un puerto tanto en el Caribe, tanto en el Pacífico como en el Atlántico de mucha actividad. Empiezan a llegar inmigrantes, entre ellos judíos, ahí llegan estas familias caribeñas, después llegan para la construcción del ferrocarril, después hay un primer intento de canal francés que, eh, que fracasa. Interesantemente, esa historia está vinculada con el surgimiento del sionismo, porque el canal francés, los franceses en un momento necesitados de plata salen a venderle a toda la clase media francesa acciones del canal de Panamá, después quiebra el canal y la clase media enojada culpa a dos directores judíos que había en la junta directiva, de los 10, 12, dos eran judíos, los acusan, ¿no? Y eso fue, creo que en 1892, vísperas del caso Dreyfus, así que hay ok. una conexión entre el fracaso del canal francés, el surgimiento del antisemitismo y el caso Dreyfus. Tema interesante. Después vienen los americanos, ¿no? En 1903, Panamá se separa de Colombia y firma un acuerdo para cederle los terrenos a los Estados Unidos para la construcción del canal. Okay, todos estos hitos generan movimiento de gente, llegada de recursos y entre ellos también vida judía. De hecho, los judíos participaron y financiaron una parte de la separación de Panamá de Colombia en 1903. En nuestro viejo cementerio, el que se fundó en 1876, tenemos la mayoría, obviamente, de las tumbas son miembros de las familias tradicionales, las miembros de las familias sefaraditas. Tenemos algunos transeúntes, gente que estaba por negocios y murió acá, y tenemos alguna gente de origen de Medio Oriente, por ejemplo. ¿Ok?
porque recién en los años 30 se funda la comunidad Shevetahim, que es la de los judíos de Medio Oriente, principalmente sirios y principalmente de Alepo, y en paralelo se funda la comunidad Betel Ashkenazí, con judíos que llegan de Europa Oriental y Europa Central antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. O sea, para resumir, para los años, hasta los años 30, hasta comienzos de los años 30, finales de los 20, Sherif Israel, oriunda del Caribe, es la única comunidad. Luego sumamos Shebetahim del mundo sirio, alepino, y también Betel del mundo ashkenazí. Exactamente, así queda Okay. mapeada una comunidad que se constituye con un modelo americano, es decir, cada uno en su sinagoga mantiene sus tradiciones, pero hay una comunidad unificada. En 1955 se crea el Instituto Alberto Einstein como colegio judío para toda la comunidad, se crea el movimiento juvenil Maccabi eh, y Y otras esos son instituciones. transversales a estas tres. Eran transversales durante 30 años, fueron transversales. Okay. Entonces, esa es un poco la historia y la gente de mi sinagoga siempre estuvo muy involucrada en la vida nacional, en el desarrollo de las ciencias, de las artes, del comercio y de la política. Tuvimos dos presidentes de la República que fueron judíos. Uno fue vicepresidente una semana, fue vicepresidente, pero una semana quedó de presidente, y aquí la ley dice que si fuiste presidente una semana, fuiste presidente. Y el segundo era un vicepresidente que fue 2 años presidente porque renunció eh, el presidente. El último, Eric Arturo del Valle, el primero era su tío, Max del Valle, el segundo, Eric Arturo del Valle, falleció creo que en 2016 y yo oficié un funeral de Estado. Creo que soy el único rabino fuera de Israel que tuvo el honor de oficiar un funeral de Estado para Y fue enterrado en el cementerio de la cerrado Keilah. nuestro cementerio, correcto. Sí, 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 sí. Y aquí se hizo la honra fúnebre aquí en la sinagoga y los granaderos estaban afuera y todo el protocolo presidencial al respecto. Y aparte de estos dos presidentes, dos preguntas que tengo sin conocer mucho la historia de Panamá. Sabemos que la política siempre genera tensiones y puntos de vista encontrados. ¿Cómo son entendidos, más el que estuvo 2 años, el que estuvo una semana, es transitorio, como aquel 2000, fines del 2001, comienzo del 2002 en la Argentina? ¿Cómo es visto por la sociedad? ¿Hubo un incremento del antisemitismo? ¿Su judaísmo era notorio o no? Él hacía no sé, no sé si la palabra es alarde, pero estaba orgulloso de su judaísmo, era parte de su ser, o no, como puede ser el caso de Claudia Sheinbaum en México. Ambos eran orgullosos miembros de la sinagoga. Por ahí en su práctica personal no era algo muy evidente, pero sí lo manifestaban y no fue un inconveniente. No fue un inconveniente. Panamá es un poco ambiguo en ese sentido. Hace unos años salió una encuesta de a quién no votaría para presidente y por alguna razón los judíos salieron en un número alto que no votarían. Sin embargo, el actual alcalde de la ciudad de Panamá es un joven judío muy activo en las redes, que le dice a todo el mundo que es judío y lo tiene muy claro y muy identificado. Eh, Así que, digo, hay esta ambigüedad. Ha habido ministros de Estado que han sido judíos. El antisemitismo no es una realidad palpable y no se ha manifestado en esas situaciones. Y aparte de estos dos presidentes, algunos otros quizás miembros destacados, que quizás los que no estamos muy empapados de la vida de Panamá y de su historia y de sus grandes eh, personajes que también hayan sido parte de tu Keilah o de la Keilah amplia de Panamá, que vale la pena recordar, así como Digo, sí, por supuesto, por supuesto. Había un señor Cardoce que fue el alcalde de la ciudad de Panamá hace 110 años atrás, cuando la ciudad de Panamá era bien pequeña. Un dato que suena extraño al que no lo conoce, pero es bien simbólico: hubo una reina de carnaval que fue judía. ¿Okay? La reina de carnaval era una elección que se hacía entre la aristocracia local. ¿Okay? Entonces, el haber tenido reinas de carnavales judías demuestra
esa integración. Hemos tenido fundadores de universidad, una de las universidades, la más prestigiosa en el campo de las ciencias duras, la Universidad Tecnológica de Panamá, fue fundada por Víctor Levy, un miembro de la comunidad judía. Destacadísimos empresarios son miembros de la comunidad judía. De hecho, si vas al principal shopping mall de la ciudad, te diría que 40% de los negocios tienen mezuzá. Mm, ¿Okay? Si vas en Yom Kippur, eh, la mitad de los negocios está cerrado, lo cual hace unos años salió una encuesta de ADL y resultó que Panamá, según esa medición, era el país que más potencial de antisemitismo tenía. Pero cuando revisás, te preguntan, ¿los judíos tienen influencia en el comercio? Y la respuesta de la gente era sí, pero eso es evidente. No es una percepción, es la realidad, ¿no? Por ejemplo, el fundador del Cuerpo de Bomberos, el señor Brandon, miembro de nuestra comunidad, el fundador de la Orquesta Filarmónica, de la Orquesta Sinfónica de Panamá, miembro de la comunidad. Después del himno nacional está la Marcha Panamá, que es un segundo himno nacional que fue compuesto por Eduardo Maduro Lindo, miembro de nuestra sinagoga en los años 50, y la música la hizo el maestro Galimani, que era el organista de la sinagoga. mm, Así qué fe. que sí, hay una influencia muy, muy destacada de la presencia judía, histórica y en el presente. Es una comunidad con mucha visibilidad. Por ejemplo, para Yom Kippur, el presidente de la República visita las tres sinagogas, ¿no? Muy Viene bien. y saluda a las sinagogas durante ese día, para darte algunos ejemplos que dan testimonio de eso, ¿no? Yo sé, te conozco por tu práctica personal y por seguirte un poco tu historia personal como rabino, y algo también recién mencionaste que me parece importante destacar y abrir esa ventana y adentrarnos un poco, que tiene que ver con la integración, ¿no? Hablaste que los primeros judíos que llegaron ahí se integraron y casi se asimilaron, o se perdieron, pero que como Keilat Israel, la integración nacional, el diálogo interreligioso, sé que es un valor para ti, para tu sinagoga. Y esto es un contrapunto con una visión que tienen muchos, desde los no judíos, desde los judíos, y también muchas comunidades judías actuales, donde hay una guetización, ¿no? Del judaísmo es para los judíos y nuestras sinagogas para nuestros miembros y demás, y tratamos de alejarnos del mundo gentil por la idea de la asimilación y demás. Vos nos estás contando un paradigma diferente, donde una comunidad judía, uno de sus pilares tiene que ver con la conexión con la sociedad ampliada, con el diálogo interreligioso, con las artes, la cultura, la política, como también parte de la identidad judía. Contame un poquitito de eso y especialmente de la parte del diálogo interreligioso después. Bueno, empiezo por varias cosas hacia atrás. Uno, todos estos miembros destacados de la sociedad lo hacían, pero a título individual, no era un proyecto comunitario, eran iniciativas personales de gente Mm, que se identificaba como judío, pero hacía este aporte. Dos, eh, participé de un foro latinoamericano hace un par de meses, eh, eh, donde quería escuchar un poquito las implicancias del 7 de octubre y la ola de antisemitismo, y una conclusión que todo el mundo arribó es que hay que revertir esa idea de la guetización. Parte de este fenómeno nuevo de antisemitismo que tanto nos sorprende y que no esperábamos, quizás se pueda neutralizar un poco si tenemos una actitud mucho más proactiva en la interacción de la sociedad, ¿no? Digo esto como background. Sí, lo que nosotros llevamos haciendo, digo, yo estoy hace 22 años, como te dije, aquí en la sinagoga, es entender que tenemos cosas para aportar desde nuestra identidad judía panameña en la conversación de los temas nacionales. Tenemos una voz y tenemos la capacidad de decir cosas e intervenir en distintas iniciativas. Entonces, en primer lugar, eh, digo, mi involucramiento en el diálogo interreligioso, que ese es un fenómeno bastante común en los últimos años, se ha vuelto una parte de la agenda judía, creo que eso es bueno. Panamá es un lugar que siempre tuvo libertad de culto,
Nosotros tenemos una estampilla de nuestra sinagoga antigua, nos mudamos de sede hace 20 años. En 1962, Correos de Panamá sacó una colección de Mm, estampillas que llamaba Libertad de Culto, con distintas casas de oración del país, ¿no? Y volvió a sacar una segunda serie en el 89, demostrando que Panamá siempre fue un lugar donde hubo libertad de culto, libertad religiosa, no necesariamente interacción, pero sí cada uno podía practicar su tradición religiosa sin problemas. Entonces, el diálogo comenzó hace 20 años atrás, 22 años atrás, coincidió con mi llegada, no es que yo fui el que lo promovió. Consiguió, yo creo que el atentado del 11 de septiembre del 2001 promovió en mm, Occidente un esfuerzo en ese sentido. Y Panamá ha tenido un trabajo interesante en esa interreligiosidad cuando se inauguró, por ejemplo, las esclusas del nuevo canal en 2016, que fue un evento verdaderamente que los ojos del mundo estaban en Panamá. Comenzamos con una plegaria multireligiosa. Yo tuve el honor de ser uno de los 5 que dio su plegaria y lo dio en hebreo, ¿no? Y lo dio el imán, y lo dio el ortodoxo griego, y el obispo anglicano, y el arzobispo de la ciudad. Entonces, hay un trabajo. Sí, y otro ejemplo de eso es, por ejemplo, hace un par de meses asumió el nuevo presidente de la República de Panamá. En la ceremonia en que toma posesión, la bendición, la invocación religiosa la hace el arzobispo de Metropolitano, católico, y estaba parado de un lado el obispo episcopal, que es el presidente del comité ecuménico, y del otro lado estaba parado yo, presidente del comité interreligioso, ¿no? Entonces hay una visibilidad en la sociedad que empieza a percibir esa dinámica que para nosotros es muy importante. Entonces, está esa parte del diálogo interreligioso. Particularmente nosotros tenemos una excelente relación con la Iglesia Católica. Esto se manifiesta en distintos niveles. Uno, tenemos un programa de televisión en mm, el canal de la arquidiócesis, el canal católico, que es FETV. Tenemos un programa de judaísmo que transmitimos una vez por mes, donde hay una sección donde yo converso con el arzobispo de temas varios, cada uno de su perspectiva, donde mostramos, no sé, compartimos recetas de comidas judías tradicionales, entrevistas interesantes, videos de Israel, algo de nuestra Hazanit canta algo de liturgia judía. Tratamos de mostrar a toda la sociedad las bellezas de nuestra tradición. A nivel más local, el barrio donde está la sinagoga se llama Costa del Este, hay una iglesia con la que tenemos una excelente relación. Hicimos recitales de coros conjuntos, el coro de la parroquia, el coro de la sinagoga, hicimos con los jóvenes la caminata de la paz desde la sinagoga a la parroquia, y a tal punto es que cambiaron de párroco, pero el párroco que es mi amigo, hace un mes en la Feria del Libro presentamos ambos libros juntos. Él presentó su libro y yo presenté mi libro, pero lo hicimos juntos, ¿no? Entonces hay mm. una dinámica de tratar de trasladar el fenómeno de la interreligiosidad que se da generalmente a nivel elite o liderazgo, ver cómo lo podemos bajar a la experiencia de la comunidad, que creo que es un desafío y es la clave por donde va el futuro. Entonces, hay una visibilidad, por otro lado, que surge de esta dinámica, de que a mí me convocan o me invitan, televisión, etcétera, para poder hablar de diversos temas. Tengo un blog en un diario popular, un diario común que se llama Mi Diario, y me invitaron a tener un blog donde yo escribo, a veces lo hacía semanalmente, ahora un poco más espaciado, pero digo, en un momento pensé, por qué me está invitando un blog de un diario nacional a escribir ahí? Pero bueno, son estas cosas que vamos logrando de que la voz judía, no soy yo en particular, ¿no? Que la voz judía se considere como valiosa para aportar en el diálogo, en la conversación de los temas relevantes. Y ahora te quiero llevar a, me contaste la historia, la génesis, en los 50 esta mancomunidad judía con Maccabi o con el Colegio Einstein y demás, y que durante 30 años esto fue transversal hacia la comunidad. Eh, Hoy, ¿cómo es la realidad? ¿No? Si hoy uno es un judío de cualquier origen,
que por motivos de trabajo, de necesidad, de querer, se va a Panamá, ¿con qué realidad judía se encuentra? ¿Y cómo ponderarías el diálogo judeo-cristiano en relación al diálogo intrarreligioso entre las comunidades judías? Ahí pincho un poquito, Rabino Gustavo, para que nos cuentes un poco la realidad actual. Pasamos a temas escabrosos. Pero Em, bueno, no, lo que pasó es que, a ver, la migración, te dice la parte histórica, la migración judía de Medio Oriente fue significativa, los números de Panamá. Hoy Panamá tiene unos 14.000 miembros, 14.000 personas, y te diría que el 80% son miembros de la sinagoga sefaradí ortodoxa. Em, este Betajil, Sí, correcto, ok, correcto. Tuvieron una migración numerosa, nuestra comunidad tuvo asimilación, es una realidad eh, en ese sentido, y la comunidad sefaradí logró darse cuenta que numéricamente eran mayoritarios, que tenían capacidad y músculo político y económico. Entonces, este modelo de tres comunidades integradas derivó en nosotros tomamos el control. A mitad de los 80, entonces se produce el quiebre, donde nuestra sinagoga queda aislada. Eh, entonces, la realidad hoy en día es que Panamá tiene dos instituciones centrales comunitarias. mm, Cuando el gobierno o el Estado de Israel o alguien quiere hablar con toda la comunidad judía de Panamá, tiene que hacer dos llamadas. Nosotros tenemos una red que incluye nuestro colegio, el Colegio Isaac Rabin, nuestra agrupación juvenil, Novar Panamá, nuestra hermandad femenina, nuestro grupo de Bnei Brit y la sinagoga. Y si bien numéricamente somos muy minoritarios, con suerte somos el 7-8% de la comunidad, nos especializamos en hacer ruido. Entonces, en la percepción somos mucho más numerosos que eso. ok. Entonces, lamentablemente, el diálogo intrarreligioso es muy, muy leve y superficial. Hay algo a nivel político en ciertos temas como Israel, Bitajón, relación con el gobierno, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que no fluye en la vida común de la gente. Son como dos estancos separados y durante muchos años hubo una consideración muy negativa hacia nosotros, que no éramos judíos, que no es una sinagoga, etcétera. Ahora, hay en la vida cotidiana hay una riqueza de propuestas muy interesantes, por ejemplo, en lo que hace a kosher. Hay 40 restaurantes kosher. Si lo sacás per cápita, creo que ni en Israel hay tanto. O definitivamente fuera de Israel no hay eso. Hay dos supermercados kosher gigantes, con productos de Israel, con productos kosher de toda clase. No son el modelo de deli, donde vas al super común y en el deli compras las cosas kosher, sino son dos supermercados kosher, dos, ¿ok? Así que eso te da la pauta de que hay ciertos temas que para la comunidad grande, para toda la comunidad, son bien significativos. Nosotros, dijiste antes, no son Haredim, son mentalmente Haredim. Mm. Son Shasnikim, te diría, ¿no? Hay distintos niveles de observancia, hay mucha presión social, mucha presión familiar de lo que tenés que hacer, de lo que tenés que aparentar. Pero bueno, esa es su dinámica. Y nosotros tenemos una dinámica distinta, con nuestros desafíos, pero también con nuestras oportunidades de construir una vida judía significativa, inspiradora, que sea relevante para la gente. ¿Dirías que es similar el fenómeno del mundo sefaradí en Panamá que en México? ¿Es algo similar o hay diferencias? Bueno, creo, a ver, aquí hay cosas similares y cosas diferentes. Número uno, la demografía. Como te dije antes, hay 80% que son de Shevetahim, quizás 10, 11%, 12 Ashkenazim y 7-8% nosotros. Hasta el día de Entonces, hoy siguen siendo esas tres comunidades, no se sí, fraccionaron en más. no, porque especialmente Shevetahim tiene un control muy férreo. Tiene varias sinagogas, pero Mm, están unificadas.
bajo Shevet Hagim. Entonces, dos, no tenés el fenómeno de México de tener varias comunidades sefaradim eh, diferentes, ¿no? En México tenés Yamis, Halevim, sefaradim, qué sé yo. Aquí es Shevet Hagim dominante. Inclusive hace unos años llegaron bastantes venezolanos que querían, bajo el paraguas de Shevet Hagim, mantener su ritual marroquí, y la respuesta fue no. ¿Ok? Entonces hay una concepción de puño de hierro de mantener esa centralidad. Y la centralidad está en la sinagoga. La institución más importante en la vida comunitaria judía en Panamá es la sinagoga. No es el JCC, no es No, no, Maccabi o Hebraica en no, Argentina, no es una escuela en Brasil o en Chile, es la sinagoga. la sinagoga. ¿Ok? Y la Bueno, figura de eso sigue el Panamá, modelo americano también, ¿no? Que hasta el día de hoy la sinagoga tiene sí, un pero el lugar JCC, central. JCC está por encima, se ocupa de los temas políticos y de alguna manera genera que los rabinos trabajen mancomunadamente. Aquí es muy difícil ver el trabajo mancomunado de los rabinos Mm, porque obviamente para... Y lo que ha pasado, que no te lo mencioné, que es un fenómeno interesante en este sentido, es que la sinagoga Ashkenazí, por diversas razones, desde hace 25, 30 años, tiene como rabino a un Lubavitch. ok. ¿Okay? Ahí, ahí estamos en una discusión filosófica, si son un Beit Chabad o son una sinagoga ashkenazí con un rabino Lubavitch. La cuestión es que son dos propuestas ortodoxas muy, muy duras, muy radicales. ¿Okay? Nosotros somos la única sinagoga no ortodoxa en Panamá, pero frente a esas dos dinámicas, como te imaginarás, la relación es muy dificultosa. Y dos preguntas más sobre la actualidad de la comunidad judía de Panamá. Eh, ¿Comunidades emergentes? ¿Existen? ¿No existen? Y la segunda, antes de que me contestes, es si siempre estuvo localizada la comunidad judía de Panamá en la ciudad de Panamá o existen otros centros judíos en otros lados. Sé por cuestiones personales de muchos israelíes que van luego de la Tzabá y van al norte, tanto del Pacífico como del Atlántico, y que tienen hosterías y lugares así, si formaron comunidades o no, la relación con esos israelíes que vienen. Entonces, estas son las tres preguntas que tengo. Comunidad emergente es un fenómeno muy, muy minoritario, muy marginal. No, no ha habido chance de nada. A veces a mí me llega alguna persona que viene de esa dinámica, pero en general no es el fenómeno que vemos en otros países de la zona mucho más evidente, ¿no? ¿Y por qué? Eso me hace, porque si vos ves Centroamérica, ¿no? El norte de Latinoamérica y Centroamérica son el centro de comunidades emergentes, como puede ser Colombia, Venezuela, México, Nicaragua, El Salvador, Guatemala. ¿Por qué no tuvo lugar en Panamá eso? Yo tengo la teoría, no la pude comprobar, de que la comunidad ortodoxa habló en Israel, porque esos fenómenos de comunidades emergentes tienen como contrapartida un socio, alguien que Sí, viabiliza. correcto. Muchas veces son ONG israelíes que por diversas razones creen que eso es una gran cuestión, etcétera. Entonces yo creo que alguien dio la orden que no se metan en... Mm, Esa es mi teoría, no la puedo corroborar, es solo intuición. Pero la realidad es que aquí es un fenómeno muy pequeño. Hubo vida judía en diversas ciudades del interior, hubo comunidad judía en David, que es la segunda ciudad de Panamá, eh, como a 6 horas de aquí, cerca de la frontera de Costa Rica. Llegó a haber 3 sinagogas en Colón, mm, eh, reflejando el mismo modelo de la ciudad de Panamá. De hecho, la primera sinagoga, antes que nuestra sinagoga, los sefaradíes del Caribe construyeron una sinagoga en Colón con piso de arena, en mm, 1911. Lo que pasó con Colón fue que cuando se construyó la carretera de Panamá a Colón y la aparición del colegio judío de Leinstein, mucha gente se mudó a Panamá y empezó a viajar al trabajo, a la oficina todos los días y dejó de haber vida judía en Colón. Y había, creo que en Chitré también, pero estas comunidades desaparecieron. Hace muy poquito, te estoy hablando de 10 años atrás,
llegaron varios expats americanos a instalarse en Boquete, que es una zona montañosa muy linda, es uno de los lugares top que dicen para retirarse, etcétera, etcétera, eh, que queda cerca de esta ciudad David, ¿no? David está a nivel del mar, hay que subir como media hora, y crearon una comunidad judía, alquilaron un cementerio y tienen un rabino Lubavitch. Y el fenómeno, respondiendo a tu tercera pregunta, lo que ha empezado a pasar es que los Lubavitch antes por diversas razones tenían bajo perfil, ahora desarrollaron una estrategia de alto perfil, colocando Beit Jabad en estos lugares donde transitan los turistas, los mochileros, en Bocas del Toro, por ejemplo, en el Casco Viejo, en la ciudad, y también hay una comunidad israelí en Pedací, que es como a 5 horas de la ciudad. Hay una playa muy, muy importante en el mundo del surf eh, y es zona también agrícola. Entonces hay varios israelíes viviendo ahí y tienen un Beit Jabad ahí que les brinda servicios básicos. Ahí En yo general, conocí esa playa y demás porque tengo un contingente, vamos a decir, de 15 familias de mi Keilah aquí en el sur de la Florida, israelíes, que todos los años van un mes ahí y dicen que es un Tel Aviv en el medio de Panamá, digamos, que se escucha hebreo en la calle como español, digamos. sí, así dicen. Yo no he ido, no, no soy fanático del surf particularmente, y así que, pero dicen que sí, que los menús están en hebreo, que los carteles están en hebreo. Sí, es un fenómeno que hay en otras ciudades turísticas, ¿no? En donde pasan estos mochileros En y Costa Rica también, ¿no? En sí, Costa en Rica Colombia, en se Santa ve. Marta, etcétera, ¿no? Así que sí. Y bueno, Beit Jabad, haciendo honor a este sentido de misión que tiene, pone ahí un rabino y genera su dinámica. Eh, los israelíes que llegan, algunos se involucran con la comunidad judía, dependiendo del nivel. Hay otros que llegan, por ejemplo, por high-tech o cosas por el estilo, que no. Algunos se involucran en el colegio, pero no en la sinagoga. Otros se Mm. involucran en la sinagoga, etcétera. Hay de todo, pero diría que la mayoría no participa de la. Se habla de unos 2000 israelíes en Panamá y el número de miembros es muy, muy pequeño. Y la última pregunta para ir cerrando. Fue maravillosa la exposición, la claridad de ideas eh, y lo sucinto pero profundo es contarnos un poco ese libro que presentaste, el otro libro que presentó el cura en el mismo día, en el mismo momento que vos, mostrárnoslo, el libro, Tratando de hacer lo correcto, Rabino Gustavo Kraselnik. Contanos un poquito del libro, Gus. Sí, bueno, como te dije antes, escribí este blog, escribo este blog, eh, y algunos artículos, la dinámica del blog es muy interesante porque tú copias el artículo y por WhatsApp lo mandas y algunos artículos más de una vez me llegaban a mí de vuelta, ¿no? Como que alguien lo compartía con todos su red de contactos y me lo mandaba a mí de vuelta. Y por supuesto amigos, gente conocida que me dice, tenés que hacer algo con eso que escribís para que no quede en la nada, etcétera, etcétera. Entonces el año pasado, para final de año, dije, bueno, algo que tengo que hacer. Revisé, tenía como 80 artículos ya escritos. Entonces agarré a un amigo mío que trabaja aquí con nosotros, que es muy organizado y sistemático. Le dije, Roberto, tengo estos 80 artículos, vamos a hacer para ver cómo hacemos para convertirlos en un libro. Entonces, bueno, revisamos, seleccionamos, agrupamos, qué sé yo, y entonces finalmente, en ese proceso que fue muy lindo, le dimos el formato del libro. Panamá tiene su feria del libro anual, que es para agosto, que es un evento muy, muy interesante, de mucho impacto de mucha gente. Entonces nos pusimos como meta presentarlo en la feria del libro. El libro ni lo habíamos mandado a imprimir, estábamos en la etapa final de la revisión, pero ya habíamos reservado en la feria del libro la presentación. Y me llama una joven, una amiga que es miembro de la iglesia aquí de Costa del Este, y me dice, Gustavo, escuché que vas a presentar tu libro. Aquí ni en la sinagoga nadie sabía nada, porque no habíamos dicho nada, y me dice, lo que pasa es que quiero presentar el libro del padre Miguel Ángel, que es el cura que te mencionaba antes, eh, y cuando voy a pedir una fecha me dice que ya habían reservado, que me estaba hablando del libro del rabino, y yo le decía no, que era otro libro, y se me ocurrió que por ahí podían hacer la presentación juntos. Y la verdad que fue una idea genial, ¿no? Consulté y todos me dijeron buenísimo, buenísimo.
y entonces presentamos juntos. El libro del padre Miguel Ángel Ciarruiz se llama Lo mejor está por llegar. Es un libro dedicado a los creyentes cristianos, obviamente, pero bueno, algunas reflexiones y enseñanzas, yo les lo dije en la presentación, le cambio la cita del Evangelio por una cita talmúdica y firmo el artículo, digamos, ¿no? Porque realmente siempre tuve buena conexión con él en nuestro enfoque de entender que la experiencia religiosa tiene que ver con trasladarlo a nuestro día a día y especialmente la construcción de una sociedad mejor y nuestro involucramiento, nuestra relación con nuestros semejantes. Por ahí va la cosa, ¿no? Y esa coincidencia quedó manifiesta y fue una linda experiencia. Maravilloso, maravilloso. Tratando de hacer lo correcto por el rabino Gustavo Krastelnik. Y Rab, para concluir, cuando te invité a ser parte de Pieles, me dijiste, lo escucho, soy asiduo consumidor de Pieles, y siempre cerramos con un ping-pong. Un ping-pong de preguntas y respuestas para, más allá del tema particular que tenemos un invitado, conocerlo un poco más, conocer su Torah, de dónde viene, y no tiene que ver con su biografía. Entonces, ¿te parece si concluimos con eso? Me parece, solo para decir, cuando salgo a caminar, me pongo pieles y escucho y me resulta súper interesante la mayoría de las conversaciones. Así que feliz de la vida estar aquí. Bueno, un placer para mí. Empecemos. Un episodio de la Torá o del Tanaj de la Biblia hebrea que siempre esté contigo. La historia de Yoná. Yoná es como personaje. Él tiene que profetizar y si lo que profetiza se cumple, él queda mal. Y ese es su dilema, ese es su drama, ¿no? ¿Una festividad judía preferida? A mí me gusta mucho Purim. El clima de algarabía que hay en la sinagoga demuestra que la solemnidad es una parte, pero también la celebración es otra. ¿Un mandamiento? ¿Una mitzvah? Eh, wow, varias. Me parece en estos tiempos amarás al extranjero. Creo que es un tema bien complejo y que necesitamos reforzar. ¿Hay alguna de esas citas, o sea, de la Torá, del Talmud, de algún pensador judío, que sean estos casi mantras que te repetís y que compartís con tu Keilah, con tu congregación? Wow. No, me gusta mucho Kaplan, la definición de judaísmo como la civilización religiosa del pueblo judío. Para mí es la definición conceptual de lo que hacemos. El judaísmo como civilización, que incluye todos los aspectos de nuestra vida, no solamente lo religioso. Obviamente la centralidad de lo religioso y obviamente en evolución. Kaplan por ese lado me parece muy poderoso. ¿Algún momento de la historia judía donde te gustaría ir a pasar un Shabbatón o una semana? Me parece que el comienzo de la escalada fue una época de estos tipos que venían del mundo tradicional y que eran luminarias, que conocían Talmud y Alajá y de pronto salen al mundo nuevo, ¿no? Y esa necesidad de encontrar el balance. ¿Algún personaje de la historia judía que te gustaría tomar un café, charlar un poco, hacer bruta? Bueno, tuve mi deferencia por Rambam, por Maimónides, pero era un poquito engreído, no sé cuánto iba a aprender, cuánto iba a poder disfrutar de eso. Ahora estoy leyendo algo de Spinoza que me resulta también fascinante. Franz Rosenzweig, ¿no? Que tiene una historia personal muy significativa, a punto de convertirse al protestantismo y decide quedarse judío y desarrollar el pensamiento. Somos privilegiados de estar parados en los hombros de esta gente extraordinaria. Y solo para cerrar, y siempre cerramos con esto, Pieles lo escuchan muchos judíos, pero muchos no judíos también. Eh, y tenía que ver con esta charla, Gustavo, sin lugar a dudas. Eh, un mensaje judío para el mundo. Digo, el principio de Tikkun Olam es un mandato que se ha vuelto muy relevante en nuestra generación, que tiene que ver no solamente, obviamente, con los aspectos de la naturaleza, que son valiosos e importantes, sino también con los aspectos sociales. Estamos viviendo tiempos de fragmentación, de polarización, de ser incapaces de escucharnos unos a otros.
y creo que tenemos que hacer un esfuerzo. Nunca antes lo religioso tuvo esta capacidad de dialogar. Así que por un lado es una bendición y creo que los religiosos tenemos un mensaje poderoso para mandar a la sociedad. Si los religiosos podemos dialogar, cualquiera debería poder dialogar, ¿no? Entonces creo que la capacidad de tener empatía, de escuchar al otro, de ser solidarios, tiene que ser lo que predomine para poder volver a la mesura, al sentido común y resolver los problemas que tenemos que resolver para que todo el mundo pueda vivir con dignidad, ¿no? Amén. Amén por eso y de corazón. Rabino Gustavo Kraselnik, gracias por ser parte de este Pieles y nos vemos todos en un próximo episodio. Chau, chau. Chao, gracias, Uri, un abrazo.